Muy bien, hermanos, Dios los bendiga en esta preciosa hora. Gracias a Dios que Él nos permite poder estar con ustedes esta preciosa hora del Instituto Bíblico de la Gracia. Bienvenidos a esta materia de distinciones bíblicas. Un privilegio para mí como pastor compartir con ustedes la palabra de Dios en un tema tan interesante como es distinguiendo las resurrecciones de la Biblia. Esta es la lección número 30 de nuestra materia. En esta lección vamos a estudiar lo que la Biblia dice acerca de las resurrecciones. ¿Ya? Es una buena distinción bíblica, hermanos, que tenemos que distinguir. Tenemos que estudiarla en esta serie. Y queremos, hermanos, con ustedes disfrutar de esta materia, ¿verdad? Como es distinciones bíblicas. De hecho, queremos decirles que, hermanos, tenemos un versículo clave en nuestro estudio, pero antes de leerlo, vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos esta preciosa tarde por el privilegio que me concedes de iniciar, Señor, en esta materia de distinciones bíblicas. Es un gozo poder dirigirme a los estudiantes que con toda diligencia están escuchando esta clase. Te bendecimos y te glorificamos en esta preciosa tarde. Ayúdanos, Señor. Danos la capacidad mental para poder ser iluminados con tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, les saluda el pastor Juan José Zelaya, desde aquí, desde El Salvador. Les saludo en el amor de Cristo. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, acuérdense que este es el pasaje que hemos estudiado de la Biblia, donde nos habla de un obrero aprobado por Dios. De hecho, no queremos ser encontrados avergonzados por creer o aún peor, por enseñar doctrinas erróneas. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué dice la Biblia? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando tiene que ver con el asunto de la resurrección, hermanos, muchas personas deben ser avergonzadas porque fallan en distinguir entre las resurrecciones de las Escrituras. Muchas personas han malentendido por completo las resurrecciones. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es que han malentendido las resurrecciones? Bueno, porque no prestan atención cuidadosamente a lo que la Escritura dice, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a hablar el hecho de la resurrección. Bueno, primero queremos establecer el hecho de la resurrección. Es claro de ambos testamentos, antiguo y nuevo, que habrá una resurrección. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, aquí tenemos en Job, capítulo 19, versículos 25 al 27. Dios reveló a Job la resurrección del cuerpo. Quiero decirles que este libro de Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia. ¿Me entiende? Aún a estos años primitivos de la civilización humana, Dios reveló a Job la resurrección. Si colocamos el libro de Job de una forma cronológica, queremos decirles que la Biblia está ordenada de una forma canónica y de una forma cronológica. Cuando hablamos canónica, el primer libro es Génesis,
Pero cuando hablamos cronológicamente, el primer libro debería de ser Job. Hermanos, debería de ser Job. Entonces, este es el libro más antiguo prácticamente, el libro de Job, ¿verdad? Y Dios le reveló a Job. Miren lo que dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Usted sabe que la muerte comenzó en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. Ellos murieron espiritualmente. Y como resultado del proceso de la muerte física, el envejecimiento comenzó y culminó en la muerte física actual. Entonces, hermanos, la resurrección trata con cuerpos físicos. ¿Me entienden? ¿Y qué pasa entonces con estos cuerpos físicos? Bueno, en Job 19 vemos algunas palabras muy interesantes, declaradas por este creyente del Antiguo Testamento. Sí, hermano. Vea, primero lo que dice. Hay varias cosas que debemos notar en este pasaje. Note a Job, dice que tenía un redentor. En otras palabras, este redentor pagó por su pena, pagó por el pecado ante Dios, porque todos hemos pecado. Todos necesitamos ser redimidos, ser comprados fuera del mercado de la esclavitud del pecado. Necesitamos ser salvos de la pena de nuestro pecado. Necesitamos ser liberados del dominio de nuestros pecados. Hermanos queridos, desde el huerto del Edén, con Adán y Eva, Dios ha usado el sustituto inocente con el sacrificio de un animal para ilustrar la obra del Señor Jesucristo, para el perdón de los pecados y una eterna redención. Hermanos, cuando Él les trajo las vestimentas hechas de piel de animal y les ofreció a Adán y a Eva para vestir su desnudez, ellos recibieron una provisión de Dios. Simplemente tuvieron que aceptarlas como un regalo. De esta manera fueron vestidos. Su desnudez fue descubierta. Fue cubierta. Su pecado fue cubierto. Qué bonita ilustración, hermano. Maravillosa. Del hecho de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y un día, queridos hermanos, Jesucristo vendría como un sacrificio inocente, derramando su sangre, muriendo en nuestro lugar por la paga por nuestros pecados, para que todos pudiésemos ser vestidos con la justicia de Cristo. Hermanos, qué lindo. Esto provee redención, ¿verdad? El alma de una persona por fe sencilla en Cristo. En el caso de los creyentes del Antiguo Testamento, por fe sencilla en la provisión de Dios que fue prometido. Job confiaba en Dios de que un día su redentor vendría y que pagaría por la pena del pecado. Qué lindo, hermano. Yo sé que mi redentor vive. La segunda cosa que quiero que notemos en este versículo es que él no dijo que un redentor vive, el redentor vive. Él declaró de una manera como una manera posesiva. Mi redentor vive. Qué lindo, hermano. Qué lindo es que usted sepa que Jesucristo murió por sus pecados. Que usted sepa que Jesucristo fue sepultado, que resucitó al tercer día. Pero ese conocimiento de Cristo no le sirve a menos que usted ponga su confianza en Él, plenamente en Él. Nosotros necesitamos entender este asunto en cuestión, hermano.
porque está en juego nuestro destino eterno y lo que Cristo ha hecho por nosotros, y no lo que nosotros hayamos hecho en el pasado o podamos hacer en el futuro, por ritos religiosos o buenas obras. Solamente entonces podemos decir que Jesucristo es mi Salvador o mi Redentor. Job sabía, hermano, que había sido redimido, que su Redentor vivía y un día él estaría por fin en la tierra. En tercer lugar, quiero que vean en el versículo 19-26, que Job dice, después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Una pregunta, ¿cuándo está deshecha nuestra piel? Bueno, nuestra piel está deshecha cuando morimos físicamente y la carne de nuestro cuerpo se descompone, dejando nada más que nuestros huesos. Job, hermanos, sabía que algún día él moriría y que su cuerpo volvería al polvo de la tierra. Sin embargo, él creía que en su carne, o en otras palabras, con su cuerpo físico, él vería a Dios un día. La pregunta es, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo fue posible que Job dijera que él vería a Dios en su carne o a través de un cuerpo físico? Hermanos, solo podemos ver a Dios en la carne, en un nuevo cuerpo resucitado después de la muerte. Bien. Entonces Job creía en un redentor que pagó por su pena, por el pecado ante Dios. ¿Entiendes? Él no dijo un redentor vive, ni el redentor vive. Job dijo mi redentor vive. Y el versículo 26, Job dijo, después de deshecha hasta mi piel y mi carne, he de ver a Dios. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo lo que acabamos de decir. Bien. Ahora vamos a ver otro pasaje del Antiguo Testamento, que es el Salmo 16, 8 al 11. Aquí este Salmo 16, vemos otra referencia en el Antiguo Testamento a la resurrección, referencia a la resurrección. Veámoslo. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este pasaje, queridos hermanos, tiene un significado tremendo. Es un salmo mesiánico. Aunque es el salmo de David, el salmo habla de alguien mayor que David. El salmo habla de un Mesías, quien es del linaje de David. Sí, hermano. Observen en el versículo 10, no permitirás que tu santo vea corrupción. Muy bien. El cuerpo de David sí vio corrupción, pero aquí está hablando de un santo diferente. Es Jesucristo. ¿Me entienden? Vemos dos individuos en el pasaje, a David y el que está más allá, mayor que David, el santo de Dios. Muy bien. No dejarás, dice también, mi alma en el Seol. O sea que David sabía que el Señor no dejaría su alma en el Seol. ¿Vieron, hermano? Bueno, ¿a dónde está el Seol? Hermanos, bueno, quiero decirles algo. Antes de la cruz, el Seol prácticamente es lo que conocemos en el Nuevo Testamento como Hades. Me explico. Y el Seol lo compartían dos lugares. El seno de Abraham y un lugar donde iban los muertos sin Dios, prácticamente. Y se acuerda que había una cima que dividía los dos lugares. ¿Oyeron, hermano? Entonces, hermanos, este lugar
prácticamente el seno de Abraham era un lugar donde iban los creyentes del Antiguo Testamento salvos. ¿Vieron? Salvos. Pero había una cima que dividía estos dos lugares. Y aquí iban los que no eran salvos, ¿verdad? Ustedes ya vieron los tres infiernos en la Biblia, ¿verdad? El Hades, el Tártarus y el lago de fuego, que es el Gehenna. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hermano, no permitirás que tu santo vea corrupción. Este es Jesucristo. Por eso el tercer día Él resucita, ¿verdad? Muy bien. Vámonos a Hechos 2, 25 al 28 y 31. Varones israelitas. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellos. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. En otras palabras, el cuerpo de David ya se ha corrompido, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, del linaje físico, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, o sea, el Seol. En el Antiguo Testamento es Seol y en el Nuevo es Hades. Ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Muy bien, hermano. 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, hablando en otros idiomas milagrosamente por gente no instruida, porque David no subió a los cielos, no fue resucitado entre los muertos, pero él mismo dice en el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Qué tremendo, hermano, este pasaje de Hechos 2. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces el Padre resucitó a Jesús, su Hijo, para sentarlo a su diestra. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué pasajes que apoyan el hecho de que Jesús sería levantado de entre los muertos? Y fue predicho por estos salmos mesiánicos, escritos por el rey David, hace 1000 años, antes de que el Hijo de Dios se hiciera hombre voluntariamente. Hermanos, de acuerdo al pensamiento judío, el cuerpo humano comenzaba a decaer o a corromperse al cuarto día. Quiero que se acuerden de eso. ¿Recuerdan ustedes la muerte de Lázaro, donde le dice la hermana de Lázaro al Señor? Señor, llegue ya porque tiene 4 días. ¿Entiendes? O sea que ya en ese punto el cuerpo empieza a descomponerse, ¿verdad? Pero Jesucristo resucitó al tercer día, antes de que su cuerpo viviera corrupción, antes de que el cuerpo entrara en decadencia, ¿verdad? Entonces, hermanos, la verdad del Nuevo Testamento habla en más detalles y con más
repetición del hecho de la resurrección. Pero queremos recalcar, queridos hermanos, y queremos subrayar que fue enseñado y entendido también en el Antiguo Testamento. Isaías 26:9 también nos dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra, miren lo que dice, dará a sus muertos. ¿Cómo dará la tierra a sus muertos? ¿Cómo resucitarán nuestros cuerpos? Hermanos, estarán resucitados mediante la resurrección. Muy bien. Otro pasaje, vamos entrando al Nuevo Testamento. Mateo 22, ¿verdad? Vamos a leer. Bueno, quisiera que empezáramos a leer del versículo 23, por favor. Aquí vamos a leer del capítulo 22, versículo 23. Lo voy a leer. Dice así: en aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hermanos, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, mire lo que les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. O sea, hermanos, definitivamente, esto es un caso bien, bien tremendo lo que Jesús les dijo. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, dice el versículo 29. Mira, hermano, este es uno de los problemas, por eso hay tantas religiones, por eso hay tanto pensamiento, tantas ideas erradas, porque la gente erra las escrituras, ignora las escrituras, hermano. No le dan una correcta interpretación a las escrituras. Mire cómo dice: porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Miren qué tremendo. ¿Qué más dice el pasaje? Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Qué tremendo, hermano. La palabra yo soy es una frase que Dios la mencionó en el Antiguo Testamento. ¿Me entienden? Recuerden que los saduceos creían en los primeros 5 libros de la ley. ¿Entienden? Y Jesús citó, hermanos, citó varios pasajes. ¿Me entienden? Qué tremendo, hermano. Dijo que Dios era el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Abraham. Él no dijo yo era el Dios de Abraham, no. Él dijo yo soy el Dios de Abraham. ¿Me entiendes? Dios dijo yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios dijo esto, no porque, hermanos, sus cuerpos todavía estaban vivos, sino porque sus almas todavía estaban al lado del paraíso en el lado. Y también implicaba, hermanos, la verdad de la resurrección futura de los cuerpos. Saben que esto fue un golpe duro para las creencias erróneas de los saduceos. Porque siempre el versículo 33 dice, oyendo esto a la gente, se admiraba de su doctrina. O sea que en el griego significa que la multitud quedó asombrada
atónita de la manera en que él contradijo las enseñanzas de los saduceos en cuanto a la resurrección. O sea que Jesús enseñó el hecho de la resurrección con el Antiguo Testamento. Vámonos a Juan 11, 20 al 27. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Le dice. Miren, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y él le dijo: sí, Señor. Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hermanos, bueno, los discípulos no entendieron por qué Jesús caminó toda una distancia simplemente para esperar. Ellos pensaban que si él estaba enfermo, iba a ir rápido a ayudarle. Pero, hermanos, esperó que muriera. Por eso él dijo: y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que crean, dijo él. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, qué tremendo, hermano. Cómo Jesús le dijo a Marta que su hermano Lázaro resucitaría en este pasaje, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta de Marta? Yo sé que resucitará en la resurrección. ¿Ya? Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, Marta entendió la enseñanza del Antiguo Testamento, porque todavía no tenían el Nuevo Testamento en ese momento. Marta habló de una resurrección corporal de los muertos. Entonces, hemos visto el hecho de que ellos creían en la resurrección en el Antiguo Testamento. ¿Me explico, hermano? Muy bien. Vamos a Hechos 23, versículos 6 al 10. Entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Qué tremendo, hermano. Ahí estaban dos grupos, fariseos y saduceos, en una asamblea. ¿Entiendes? Y a Pablo se le juzgaba porque él creía en la esperanza de la resurrección, ¿verdad? Y estalla un vocerío. Y el comandante de la guardia del templo ordenó que Pablo fuera quitado. Y tenía temor de que Pablo fuese despedazado. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos como una enseñanza del Antiguo Testamento, pero los saduceos rehusaron creerlo porque fue algo supernatural. Primera Corintios 15, del 12 al 14. Este es el pasaje más extenso de toda la Biblia que enseña la resurrección. ¿Me entiendes?
¿Cómo comienza el capítulo? Hermanos, con la resurrección de Jesucristo. Sigue con la resurrección de los creyentes y luego continúa con la descripción de un cuerpo resucitado. Veamos el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Entienden? O sea que Pablo, hermanos, enseñó prácticamente y debatió Pablo en 1 Corintios 15 que habrá una futura resurrección de los muertos para los creyentes. Porque Jesucristo ya había resucitado a los muertos. Y ese era un testimonio de los testigos oculares. ¿Entienden? Nosotros compartimos esa resurrección. Ambos testamentos, antiguo y nuevo, hablan de la resurrección. Es enseñada. ¿Verdad? Bien, vamos a ver las dos categorías de la resurrección. Hay dos categorías de la resurrección. Número uno, la primera resurrección es llamada la resurrección de los justos o la resurrección para vida eterna. La primera resurrección tiene un orden. No todos los justos resucitarán al mismo tiempo, aunque todos están incluidos en la primera resurrección. Ya vamos a explicar esto más detenidamente. La segunda muerte es llamada la resurrección de condenación o la resurrección de eterna perdición. Aquí tiene que ver con inconversos. Bien, vamos a ver Daniel 12:2. ¿Qué dice la Biblia? Observa, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Hermanos, el libro de Daniel es un libro profético. Daniel tenía muchos pasajes proféticos que ya se han cumplido y muchos más que se han de cumplir en el futuro. ¿Entienden? Daniel estaba teniendo una visión que comienza con el capítulo 10 y continúa hasta el fin del libro. ¿Me entienden? ¿Cuál es el tiempo de angustia de lo que él está hablando? Aquí, bien, tiempo de angustia. Bueno, lo voy a ilustrar aquí. Este círculo rojo, este círculo, este es el tiempo de angustia. Los 7 años de tribulación. Ese es el tiempo de angustia. O sea, Daniel 12, 1 y 2, sabemos, de acuerdo con el Señor Jesucristo, en Mateo 24, que está hablando sobre la gran tribulación. O sea, un tiempo de angustia como el mundo nunca ha visto. Y Jesús cita varios pasajes en el libro de Daniel, palabra por palabra. O sea que está hablando sobre el periodo de la futura tribulación que seguirá al rapto de la iglesia desde la mitad de la tribulación. El anticristo gobernará, reinará y demandará adoración universal. Será un tiempo sin paralelo en que la ira de Dios se derrama sobre la tierra y sobre sus habitantes. Muy bien. Y muchos, dice Daniel, de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hermanos, qué tremendo. ¿Cuándo se va a dar esta resurrección? Quiero mostrarles, por favor, con esta ilustración. Aquí está, hermanos, en esta parte de acá, en la parte de abajo, se muestran los santos del Nuevo Testamento.
es la iglesia. Desde que nació la iglesia en el día del Pentecostés, nació la iglesia, ¿verdad? Hasta el rapto, cuando sea salvo el último, que es parte de la iglesia, hermanos, y en el rapto dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, estos son los santos del Nuevo Testamento. Estos van a resucitar, van a ir directo al cielo, al tribunal de Cristo. Pero hay otro grupo de santos del Antiguo Testamento, esto es lo que Daniel estaba mencionando, que van a resucitar al final de la tribulación. ¿Ustedes me entienden? Aquí está la rayita, al final, los santos del Antiguo Testamento van a resucitar al final de los 7 años de tribulación. A ellos se les prometió reino, tierra, aquí está el reino. Ellos van a entrar al reino. Nosotros vamos a ir al cielo, al tribunal. ¿Entienden? Muy bien. Entonces, Daniel, siendo creyente, hermanos, él fue al Hades o al Seol, como en el Antiguo Testamento, por un tiempo, y después él resucitará en la resurrección de los santos del Antiguo Testamento para disfrutar las bendiciones del reino prometido. O sea que aquí está Daniel. Si usted lee Daniel 12, se va a dar cuenta que él va a resucitar al final de los 7 años. ¿Me explico, hermano? ¿Ya? Daniel era un creyente del Antiguo Testamento. Muy bien, pero hay 2 resurrecciones ahí en Daniel, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cuándo van a resucitar los no creyentes? Aquí está la raya abajo, ¿no? No salvos de todos los tiempos. Todas estas personas van a resucitar al final del reino milenial. Van a llegar al trono blanco para ser juzgados, Apocalipsis 20:11. Después van a ser lanzados al lago de fuego. Qué terrible, hermano. Bien. Entonces aquí vemos unos vida eterna y otros vergüenza y confusión perpetua. Está Daniel enfatizando dos categorías de resurrección. Lucas 14 dice así, versos 13 y 14. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Qué bonito lo que dice Lucas 14. Jesucristo está hablando de la resurrección. ¿Ya? Aquí Jesucristo está hablando de una parábola que llamamos el huésped ambicioso. ¿Me entienden? Qué tremendo, hermano. Observamos el pasaje, lo voy a leer desde el verso 7. Aquí está desde el 13, pero vamos a leer del 7 hasta el 14. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Cuando fueres convidado, ve y siéntate en el mismo lugar, en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrá gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y también al que había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, ¿verdad? Llama a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Miren qué bonito. ¿Por qué es que una persona estaría bendecida si ofrece un banquete para los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos? Porque estos huéspedes no podrían devolver el favor a su anfitrión, invitándolo
a otra cena. Ellos no podrían recíprocamente la hospitalidad. En otras palabras, estaría un hecho verdadero de gracia. ¿Ya? Por eso Jesús dijo, y él devolvería el pago a aquellos que están dispuestos a hacer una bendición a otros en la resurrección de los justos. Entonces, Daniel 12, vimos en Daniel 12 que algunos estarán resucitados a vida eterna y otros a perdición eterna. Hermano, en Lucas 14 vemos, hermanos, que la primera resurrección o la resurrección de vida eterna también es la resurrección de los justos, ¿verdad? Muy bien. Vamos aquí comentando versículos. San Juan 5. Vamos a leer desde el verso 24. Aquí dice el 28, pero el 24 vamos a leer. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Quiero que vean una cosa, hermanos, con este pasaje, que habrá dos resurrecciones. Una es llamada resurrección de vida para los que han hecho bien y otra es llamada resurrección de condenación para los que han hecho mal o malo. ¿Quiénes son los que han hecho bien? ¿Qué es hacer lo malo? Bueno, hacer lo malo es no creer en Cristo. ¿Me entiendes? Y hacer lo bueno es creer en Cristo. ¿Me entiendes? Cuando alguien hace lo malo es cuando cree que su salvación depende de sus obras, de su esfuerzo, ¿verdad? De su religión, de su iglesia. No, hermanos, hacer lo bueno es creer en Cristo. Por fe debemos recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Me entiendes? Tenemos que tener cuidado con la interpretación que hacemos de la Biblia. Vámonos a Apocalipsis 20, 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. A los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hermanos, qué bonito es un evento que se llama primera resurrección. Está contrastada con la segunda muerte. O sea, estamos hablando de la separación eterna de Dios, de su bondad, separados de su bondad, de su gracia. O sea que la Biblia llama primera resurrección. ¿Ya? Es la resurrección de los justos. Es la resurrección de los salvos para vida eterna, con cuerpos glorificados. La segunda muerte también fue llamada la resurrección de condenación o de perdición eterna. ¿Entienden? La segunda resurrección es la resurrección de los injustos, de los inconversos, para castigo y condenación eterna. Hermanos, qué bueno es que hagamos esta distinción entre estas resurrecciones. ¿Ya? Y primero Dios, hermanos, en la siguiente clase, vamos a tener más claridad con respecto a este asunto. ¿Ya? Muy bien. La próxima lección vamos a hablar del orden de la primera resurrección. Dios los bendiga.